¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Cantemos. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes, burla cruel, clavos colgado en el poder de la cruz, mi
en tu rostro ver el dolor señal, carga tremenda, la del mar, cada hecho vil, pensamiento ruin, cruenta corona en ti, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, mira y curva, cargó perdón, recibo en la cruz. Ya se oculta el sol, tiembla la creación, mientras expira su acero, el rostro el velo en dos, un clamor triunfal, todo cumplido está, el poder de la cruz, de la cruz, de la cruz, mi pecado en Jesús, mira y curva, cargó, perdón recibo en la cruz. En tus llagas ver como escrito estoy, pues me hace libre tu aflicción. Muerto está el morir, mío es el vivir, por tu abnegado amor. El poder de la cruz, su vida, Jesús, cuánto coste que amor, perdón recibo en la cruz. Amén. Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en compañía de sus familiares y seres queridos. Bueno, pues le doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente aquí frente a ustedes para que hablemos y entendamos de la palabra de Dios. Reciban un saludo y un abrazo de parte de nuestro pastor Mario de los Ríos. Si me acompañan a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias por permitirme estar nuevamente aquí, porque sé que es por tu gracia, Señor, que estamos este día aquí para poder hablar de tu palabra. Dame la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento de tu palabra, y a cada uno de los que nos están escuchando a través de estos medios, Señor, pues dales también la sabiduría y el discernimiento y el entendimiento de todo lo que se hable aquí, que seas tú hablando a través de mí. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy para todos nosotros, los que nos decimos cristianos, es un día muy especial, pues nuestro Salvador hace el pago de tus pecados y de los míos a través de la crucifixión. Como hemos visto en las películas, este día es humillado, castigado, vituperiado y crucificado en la cruz. ¿Cómo podríamos entender esto si nuestro Salvador está pasando por un momento tan penoso? Porque para muchos no es muy correcto. Lo que yo quiero que entendamos es que este día, y que lo reflexionemos durante la semana, es que el sacrificio en la cruz
nos da la oportunidad de ver y entender que sin Cristo en nuestro corazón nada somos. ¿Qué derecho tenemos de reclamar al Dios del universo que haga algo por mí? Ninguno. Es por esto que es de suma importancia que comprendamos correctamente la verdad de su palabra. Quiero hacer un énfasis en algo que tal vez pase desapercibido para muchos, de los que estaban con Jesús en ese momento, en la cruz. No se dieron cuenta de la oportunidad tan grande que perdieron y que aún nosotros y todos los que por seguir haciendo las cosas como queremos, también perdemos oportunidades. Juan 20:29 dice, Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, donde estamos incluidos nosotros, que no vimos y estamos creyendo. Hay tres cosas que una vez hechas o dichas no podemos recuperar. Número 1 es una palabra dicha. Número 2 es el tiempo pasado. Y número 3 es una oportunidad. En la vida se nos enseña a contar el tiempo, los segundos, los minutos, las horas, los días, los años, pero nadie nos explica el valor del momento. Es por lo que quiero que reflexionemos y entendamos este momento. Que recordemos hoy que hace más de 2000 años ocurrió el acontecimiento más importante de nuestra historia, de la humanidad. El Hijo de Dios fue crucificado llevando nuestros pecados para darnos la salvación y la vida eterna. Un día como hoy, muchas personas como tú y como yo tuvieron la oportunidad de creer en Jesús, de creer que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras por los profetas. Pero la gran mayoría de esas personas desaprovecharon su oportunidad y no la aprovecharon. Para algunos de ellos era su última oportunidad. Entonces, debemos de recordar dónde estaban todos aquellos en ese momento que Él estaba siendo crucificado, todos aquellos a los que había sanado, todos aquellos a los cuales les había predicado, a los que le seguían por todas partes para escuchar lo que decía. Es por lo que quiero que entendamos y veamos en la palabra de Dios quiénes fueron esas personas que desaprovecharon o no aprovecharon la oportunidad de estar con Cristo. En ese mismo momento en que Él caminaba con ellos. Pero tomemos estas lecciones para aplicarlas a nuestras vidas el día de hoy. Por lo que en este estudio veremos o entenderemos cómo algunos de ellos perdieron la oportunidad de ser diferentes delante de Dios. Es por lo que le puse a esta prédica o esta conferencia la oportunidad que Cristo nos da en la cruz. La oportunidad que Cristo nos da en la cruz. Algunos podemos perder la oportunidad y otros podemos aprovecharla. A los primeros que se les da la oportunidad, vemos aquí que es a sus discípulos. Vayamos a Marcos 14:50, que nos dice: cuando Jesús fue capturado por una turba de hombres armados con espadas y palos, encabezada por Judas, todos sus discípulos le dejaron y huyeron. Notemos cómo ellos,
Habían confiado tanto en que serían fieles, pero ni siquiera los que se dicen buenos saben lo que van a hacer cuando sean puestos en prueba. Y aquí estamos incluidos tú y yo. Cuando estemos puestos en prueba, ¿cómo vamos a actuar? Yo creo que muchos dirán que van a estar firmes, pero tal vez muchos vayamos a flaquear. Para Jesús había sido un gran consuelo la compañía de sus discípulos. Así que no tengamos por extraño los que sufren por Cristo, que los demás los abandonen. Cuando ven que tú estás en Cristo, tus viejas amistades te van a ir abandonando, porque eso no les gusta, porque no lo entienden. Fíjate que ellos, los que estaban ahí con él, tuvieron la oportunidad, los discípulos, de demostrar su amor y compromiso con su Señor, de demostrar su valentía, de demostrar su fe, pero perdieron esa oportunidad e hicieron lo más fácil. Abandonaron a Jesús y huyeron. Mas aquí también tenemos que entender que Dios les dio esa oportunidad de huir. ¿Para qué? Para que después ellos continuaran la obra. Al final sabemos que todos y cada uno de ellos también murieron de diferentes maneras. Ellos no perdieron la oportunidad de salvación, pues Dios se las dio al igual que a ti y a mí, en contraste con los que veremos más adelante. Aún hoy en las congregaciones, cuando hay conflictos en ellas o en nuestros ministerios, hacemos lo mismo que los discípulos. Huimos, nos apartamos, renunciamos. Cuando en los problemas es en donde tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a nuestro Dios, nuestra fe, nuestro compromiso y nuestro amor a todos y cada uno de nuestros hermanos en la congregación o en la iglesia. Hermanos, muchas veces cuando vienen a nuestra vida la oposición del enemigo con armas, palos, burlas, amenazas, menosprecio, en lugar de mantenernos firmes, nos apartamos y abandonamos todo. Cuando nosotros, tú y yo, deberíamos de dar el ejemplo y mantenernos firmes en Cristo, en nuestras convicciones. Hebreos 3:12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Te das cuenta? Entre nosotros todavía hay quienes puede haber eso. Es ahí donde debemos tener cuidado de no perder nuestra oportunidad. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿En qué lugar te encuentras tú? La pregunta sería esa: ¿en qué lugar te encuentras tú? ¿En la de los incrédulos o en la de los que tienen fe para perseverancia? Fíjate lo que nos dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendamos de lo que Dios nos está dando. Tomemos la oportunidad que Dios nos está dando y caminemos conforme a la voluntad de Dios. Fíjate de alguien más que perdió su oportunidad. Vayamos a Mateo 27:3-5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y
y se ahorcó, y fue y se ahorcó. Vemos cómo el pecado tiene una pendiente resbaladiza. Y si a nosotros mismos que ya conocemos, que según estamos firmes en la palabra de Dios, en Cristo, se nos hace difícil pararnos en medio de ese camino, mucho más difícil resulta para otros a quienes hemos puesto en el camino del pecado. Judas reconoció su gran error al haber entregado al Señor. Reconoció su pecado. Tal vez podríamos notar o darnos cuenta que se arrepintió, pero fue un arrepentimiento, si lo lees bien a detalle, delante de los hombres. Eso es lo más importante. Perdió su oportunidad de recibir el perdón de su pecado al ir a buscar el perdón delante de los hombres y no a buscar el perdón delante del Señor. ¿Te das cuenta que Judas solo escuchó lo que le dijeron los sacerdotes y principales? Escuchó a los ancianos diciendo, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es decir, ese es tu problema, a mí no me interesa. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de hacer las cosas como Dios quiere? Por estar escuchando lo que nos dicen los demás o cómo nos dicen los demás. ¿Sabes cuándo nos pasa esto? Cuando nos fijamos en nuestras posibilidades. Eso pasa cuando nos fijamos en nuestras posibilidades. La tremenda culpabilidad de Judas lo llevó a la muerte, pues al salir de ese lugar se ahorcó. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. A ti y a mí, cuando cargamos las cosas, cargamos con nuestra propia culpabilidad y hacemos lo que nosotros queremos. Si Judas hubiese llegado arrepentido a la cruz del Señor, ¿te das cuenta? Si Judas hubiera buscado el perdón de Dios, el final de su vida hubiera sido totalmente diferente. Pero perdió su oportunidad. Cuando nos dejamos de llevar por nuestras propias culpas, perdemos la oportunidad de dejar que Dios actúe en cada una de nuestras vidas. Millones de personas en el mundo, al igual que Judas, pierden esa oportunidad. Pierden la oportunidad de ser perdonados, pues llegan cargados de la culpa y de pecado, arrepentidos, pero buscan el ser perdonados por el hombre, el ser perdonados por los demás, que no pueden perdonar pecados. Nos damos cuenta y sabemos que el único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para ti, este es un regalo para ti, hermano. Para ti, persona que nos estás escuchando por primera vez. No pierdas tu oportunidad. No pierdas tu oportunidad de recibir perdón. Viniendo arrepentido y buscar el perdón delante de los hombres o delante de los ídolos de madera que no oyen, ni ven, ni hablan. Ven arrepentido verdaderamente a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Él es un Dios vivo y solo Él puede perdonar tus pecados y mis pecados. Así que si estás escuchando, si tú estás escuchando hoy aquí, estás en este momento aquí, es porque Dios te está dando una oportunidad. Porque podrías estar como todos los demás en la playa, tal vez festejando alguna otra cosa, de vacaciones en algún pueblo, viendo las procesiones.
Pero hoy estás aquí, escuchando porque Dios te trajo. Porque Él tiene un plan de salvación para ti. Dios utilizó a la persona que te invitó a que escucharas, para que escucharas este plan de salvación. Pues Él está pagando el precio en la cruz este día. Y también vamos a ver y a estudiar otros dos personajes que de alguna manera perdieron su oportunidad. Este fue Caifás, el sumo sacerdote, y Pilatos, el gobernador. Esto lo veremos en Marcos 14, 64 y Juan 18, 33, 34, que es los versículos que vamos a leer. Juan 18, 33, 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Notemos cómo Cristo le responde a Pilato dirigiéndole a su vez una pregunta para que el gobernador le dijera cuál era su fuente de información o qué noción se había formado él mismo de quién era Jesús. Haciendo un paréntesis, quiero aquí mencionar algo importante, pues también pierde su oportunidad Caifás, el sumo sacerdote, el cual conocía las profecías, conocía a Dios, pero cuando estuvo frente a él no lo quiso reconocer. Cuando él le preguntó si él era el Cristo, cuando Caifás le preguntó a Jesús que si él era el Cristo, es decir, el Mesías, Jesús le respondió: yo soy. Pero en lugar de que Caifás le creyera, el sacerdote, el sumo sacerdote, el escriba, se indignó y lo condenó a muerte. Regresando a Poncio Pilatos, tuvo a Jesús frente a él, tuvo la oportunidad de salvación de su vida, de la salvación de su vida, delante de él. Y Jesús le preguntó si él creía que él era el rey de los judíos. Pero nos dimos cuenta que a pesar de que su esposa se lo había dicho, él no quiso creer y lo condenó a la muerte en la cruz. Notamos cómo ambos, Caifás y Pilatos, perdieron la oportunidad más grande de sus vidas. ¿Te das cuenta de eso? Caifás y Pilatos, ambos eran personas de autoridad en la sociedad. Uno era de la autoridad religiosa y el otro era de la autoridad política. Ambos eran ricos. ¿Cuántas personas en el mundo, en este mismo día y en esta misma condición que Caifás y Pilatos, religiosos y políticos, participaban en las actividades religiosas, participaban en las procesiones, participaban en las dramatizaciones, pero no conocían o no reconocían a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas? Caifás y Pilatos eran ricos de la alta sociedad y menospreciaron a Jesús, el Rey de Reyes. Al igual que en esta época, vemos y veremos a muchas personas y familias ricas invirtiendo dinero para arreglar sus altares en las iglesias, para arreglar los altares en las casas, para poner las flores más caras, para hacer las alfombras más elaboradas. Pero no tienen a Dios en su corazón, no tienen a Jesús en su corazón. Por eso el Señor les dice, fíjate, palabras duras pero verdaderas. Fíjate lo que dice Marcos 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honrará, mas su corazón estará lejos de mí. La pregunta sería, o es, ¿dónde está tu corazón en este momento? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cómo lo estás haciendo?
Hermanos, hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que cuando estemos delante de nuestro Salvador nos llame de la misma manera, hipócritas. Y espero que el resto del día reflexionemos en esto, que no seamos hipócritas como dice la palabra. Y recordando lo que estaba pasando en ese momento, en la culminación del Viernes Santo, a Cristo crucificado, a punto de morir, escucha cómo uno más, estando en la presencia misma de nuestro Salvador, pierde su oportunidad. Ese es uno de los ladrones. Vemos a Cristo en la cruz, de un lado un malhechor y de otro lado otro malhechor. Uno se arrepiente, pero otro no. Escucha lo que vamos a leer enseguida. Lucas 29, 39, 41. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces vemos la escena. Jesús crucificado en medio de dos malhechores. Qué ejemplo tan hermoso, ¿no? Y podemos entenderlo. Uno y otro. Los tres estaban crucificados, condenados a morir en poco tiempo. Y aunque los otros habían sido malhechores, en Jesús estaba la oportunidad del perdón y la salvación. Uno lo entendió, otro no lo entendió. Uno de ellos estando a punto de morir y teniendo junto a él a quien podía darle la salvación, en lugar de rogar misericordia, lo injuriaba. Así que desgraciadamente, hermanos, perdió su oportunidad. Su vida terminaría en la condenación, habiendo tenido la oportunidad de recibir, como el otro, el perdón. Entonces, como les decía, vemos la escena nuevamente, uno de un lado, el otro del otro, y nos cuenta que el otro malhechor fue sabio, y en su momento de agonía, de muerte, reconoció a Jesús como rey, como el Mesías que habría de venir, y recibió el perdón y la salvación que solo Cristo puede dar. Aprovechó la oportunidad. Hay quienes aún en medio de los mayores sufrimientos cometen la imprudencia de injuriar a Dios y al mismo tiempo esperar que se apiade de ellos y los salve. Pero sabemos que eso es imposible. No va a ser posible. Entendemos que el otro obró bajo la operación misteriosa de la gracia de Dios y llegó a percatarse de quién era el que estaba junto a él. Y a reconocerlo como rey, tal y como se leía en la inscripción, por lo que se dirige a él, en el versículo 42 y 43 dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que hermanos, esta noche, y no solamente para los que nos están escuchando, para todos aquellos que aún no conocen de Dios, esta noche no pierdas la oportunidad. Hoy es el día de tu salvación. Eso es lo que quiero que entendamos. Hoy es el día de entregarle nuestra vida a Cristo, a Dios. Hoy es el día que podamos arrepentirnos verdaderamente y reconocer que solos no podemos. Y que no dejemos pasar la oportunidad que Dios nos está dando. Antes de terminar, me gustaría que entendiéramos cuáles son las oportunidades que perdemos
por las consecuencias de nuestros pecados. Hay muchísimas en la Biblia, pero yo escogí algunas cuantas que Dios puso en mi corazón. Y también quiero que entendamos que hay consecuencias trágicas que tendremos al final de nuestras vidas por no creer que Dios existe o renegar de Él. Así que si tú nos estás escuchando por primera vez, hago este llamado para que entiendas lo que Dios quiere decirte en este momento de la crucifixión de su Hijo. No es una obra de teatro como nos la han pintado. No es una película. No es simplemente una procesión. Es algo verdadero que pasó, que sucedió, que se vivió en ese momento. Por lo que hoy te invito y te exhorto a que te arrepientas para que no suframos las consecuencias. Porque de todas maneras dice, cada acción tiene una reacción y una consecuencia. La consecuencia no nos la van a quitar, pero sí podemos llegar a estar con Dios si nos arrepentimos y entendemos lo que nos está hablando a través de su palabra. Debemos tener cuidado en no perder nuestra oportunidad. Dice su palabra, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Así que nosotros, tú y yo que creemos, y aquellos que nos están escuchando que todavía no me entienden, tenemos que estar bien conscientes en qué es lo que estamos haciendo con las oportunidades, dones y talentos que Dios nos dio. Como creyente perdemos las oportunidades de las cuales debemos reflexionar esta tarde, como estas que, como te comenté, te voy a dar. Como te dije, son unas cuantas, pero hay muchísimas en la Biblia. Hay que leerla, como me decía mi maestro en el seminario. Así que escucha y pon atención. Cuando perdemos la oportunidad de creer, el Salmo 78:2 dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Aquí vemos cómo Dios se resintió justamente por esa provocación y muestra su desagrado. Eso no quiere decir que Dios cambiara, pues vemos que Él continúa con su decisión. Así que vemos que ellos mismos dejaron pasar su oportunidad y ya no hay vuelta atrás. Eso es lo que ellos mismos escogieron. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer con esas oportunidades que Dios nos da? Hebreos 3:12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vemos que aquí nos da la oportunidad de que nos demos cuenta y tengamos cuidado de dejarnos llevar por el pecado o por la corriente de los incrédulos. Prácticamente nos está diciendo que atendamos la voz de Dios y no a la engañosa seducción del pecado. ¿A qué estás atendiendo tú? ¿Cómo lo estás haciendo? El Salmo 78:40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Estos están perdiendo la oportunidad de ver lo que Dios les estaba otorgando, los beneficios de que Dios les otorgaba a su pueblo prometido. Dios les llevaba la cuenta. En otra parte de la Biblia dice 10 veces. Pero sus provocaciones le dieron más pesar que furor, pues Él, Dios, los miraba como padres, como un padre mira a sus hijos. De esa misma forma nos perdemos, tú y yo, la oportunidad de entender que somos hijos de Dios a través de Cristo.
Lucas 8:12 dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Entonces debemos entender que no podemos ser salvos a menos que creamos. Por eso el diablo hace todo lo posible para que perdamos la oportunidad de creer la palabra cuando la oímos, pues la fe viene por el oír. Así que si pierdes esa oportunidad, serás arrastrado por la corriente y perderás tu salvación, porque estás siendo arrastrado por el pecado. Te estás dejando llevar por lo que los demás dicen. No estás haciendo las cosas como Dios te lo está mandando. Escucha con atención. Juan 12, 37, 40 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces aquí vemos cómo hay una abundancia de medios de convicción que tenían esas gentes. Esa misma convicción la debemos de tener. Esos medios de convicción los tenemos nosotros. Jesús estaba obrando delante de ellos, hacía milagros y cada uno de ellos era confirmación del anterior, pues estaba dando evidencias de la misión divina del Padre. Pero nos damos cuenta tristemente que muchos perdieron la oportunidad, pues se negaban a creer en Jesús. No se daban cuenta que estaban cumpliendo la Escritura, porque muchos conocían de la Escritura. ¿Cuántas veces el motivo por el que nos es revelado el poder de Dios es por la dureza? El que no es revelado el poder de Dios es por la dureza de nuestro corazón, pues estamos perdiendo la oportunidad de la revelación del mensaje de la luz por nuestra extremada resistencia a creer y a entender quién es Dios, qué hizo y qué es lo que está haciendo en este momento. Romanos 2:5 dice más, por causa de su terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos perdiendo la oportunidad de estar bajo la inmensa misericordia divina de Dios, porque queremos seguir haciendo las cosas como nosotros queremos, como nosotros entendemos. No queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Termino con esto. Tú y yo como creyentes podemos perder oportunidades. Y aunque hay consecuencias dolorosas, no debemos desanimarnos, pues no son para perdición, sino para santificación. Dios está actuando en tu vida y en mi vida. Y un ejemplo claro para todos y cada uno de nosotros es Pedro. ¿Lo recuerdas? Todo lo que tuvo que pasar. En un momento cometió equivocaciones. ¿Recuerdas cuando negó al Señor? Pero al final vemos que tuvo que pasar eso para que madurara. Y esto lo vemos en sus cartas, pues él aprendió por la gracia de Dios, que fue la que lo sostuvo y lo llevó a terminar su obra. Espero que de esta misma manera lo entendamos nosotros, caminemos y entiendan los que están escuchando por primera vez que Dios lo que quiere es tu salvación, que es un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros, y que podamos recordar verdaderamente el objetivo de este día, que no es sentir pena o lástima por Jesucristo en la cruz.
No es dejar, fíjate lo importante de esto, es no dejar pasar esta oportunidad que Dios nos da. Es sentir dolor y arrepentimiento por nuestros pecados. Es sentir gratitud si ya hemos sido perdonados. Es sentir todo el peso de nuestra culpa y considerar el enorme precio que fue pagado para que no tengamos que sufrir condenación eterna e injusta retribución a nuestros pecados y rebeliones. Así que este día tan grande, Viernes Santo, donde en tantas partes se está recordando la muerte de nuestro Señor y Salvador, que te quede claro que lo más importante es ese objetivo. Recordar este día con esa gratitud, con ese amor, y entender que la condenación entera y justa retribución a nuestros pecados y a nuestras rebeliones es por causa de nosotros mismos, no porque Dios lo quiera. Dios nos ha perdonado. Falta que nosotros nos perdonemos y perdonemos a los demás. Así que reflexionemos en este día tan grande y maravilloso que Dios nos dio. Si me acompañan a orar, Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme darme cuenta de cómo de repente perdemos nuestras oportunidades al no querer hacer las cosas como tú quieres. Enséñanos a caminar en tu presencia, Señor, y danos la sabiduría para poder enseñar a los demás, para poder hacer ese ejemplo vivo para todos y cada uno de los que nos están escuchando, para todos y cada uno de los que tú has traído este día, para que puedan ser salvados por ti, Señor, para que puedan entender la salvación a través de esa muerte en la cruz. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos vemos, que Dios los bendiga.